En el norte de Argentina, uno de los platos tradicionales es el tamal de charqui. Aunque es un plato que se comparte en los países de cultura andina, en San Carlos de Cafayate nos contaron que podíamos encontrar unos tamales hechos de manera tradicional, con una receta compartida de generación en generación. Bueno, me llamo Daniel y me dicen Kirka, diminutivo de Quirquincho. A mi papá le dicen así, y yo elijo el Kirka, chico. Charqui de vaca, carne secada al sol con sal. La cuido, tengo una tela de mosquero para las moscas. Y cuando corre viento o cuando llueve tengo que levantarlo para que no se llene de tierra. ¿Y cuánto tiempo más o menos lo dejan secar? Y acá según los días, si está todos los días bien, una semana aproximadamente. De 10 ya. Justo tiempo. Y acá tenemos el charqui. Charqui de vaca. Usamos las partes más blandas. Tiene carne criolla, no carne que venga de invernaderos. La carne que más rinde y otra vez mucho más sana. Nada de productos químicos. Criolla. Esa es la carne que me gusta usar más que no. Ahora vamos a proceder a que se enfríe esto. Escurrirlo bien y que se enfríe. Para después machacarlo en un mortero de piedra. Eso lo vamos a hacer de toda una hora más o menos, una hora y media. Después lo unimos con las papas y hacemos un recado muy parecido al de la empanada. Después armamos la masa con el mote. Y luego mañana vamos a armar el tamal. Eso va a tener que dar una maja de tomar. Acá se fundó la ciudad del barco Segundo, acá en San Carlos, en el año 1551. Y en el 52 destruida por los aborígenes de la zona. Y la ciudad la trasladaron. Y después, bueno, los aborígenes de acá de la zona no eran muy amables, muy amigables. Tal es así que ni los incas no tuvieron un dominio total en la zona, ¿no? Los calchaquíes. Los quilmes fueron un pueblo más de toda la nación calchaquí. Okay. La nación calchaquí abarca desde Jujuy hasta Belén. Un poquito más allá de Belén. Porque pertenecían a los diaguitas. Bueno, los calchaquíes que eran más que nada, perdón, no de Jujuy, de acá del norte de acá del norte, del lado de Cachi, esa parte. De ahí comienza el calchaquí, de donde nace el valle. Esto también después lo colamos, lo escurrimos bien también para dejar enfriar y hacer la masa. Esto es mote. Es el mote. ¿Quieres probar algo? El mote es el maíz hervido, digo. ¿Me entendés? O sea, nosotros acá, por ejemplo, para el lado de Catamarca, para el lado de Belén, mote le llaman a la comida hecha con el maíz hervido también, y le agregan carne, le agregan otras cosas, pata, a eso le llaman mote. En cambio acá en el norte vos vas a pedir una carnicería mote y te van a dar una bandejita con el maíz hervido solamente. Es como para acompañar, es muy rico acompañar carne, el asado que es lo más rico. Lo acompañas con mote, es muy bueno que Kirka, además de la gastronomía, también se dedica al campo, a la cría de chanchos, ganado y colabora con su hermana en la elaboración de vino patero y mistelas, a quien más tarde iremos a visitar. Acá en el camping municipal, que está acá a unos metros, a una cuadra y media, yo voy a vender desde que tengo 5 años, si no me equivoco, tamales, humitas, empanadas, y hasta ahora sigo yendo a vender, ¿no? Como el lugar mismo bastante familiar, entonces la gente ya me conoce a mí más que nada desde que era chico. Nos creamos una amistad aparte de con ellos, ya que más que cliente. No, es bastante el tiempo que llevamos. Bueno, después estudié también en la escuela de cocina en Salta, en
en la Salamanca. Y aprendí, y conocí otras cosas, otras técnicas, otros. Me recibí de cocinero profesional. Y ahí se trabaja mucho con la esquina, con la comida de altura en la escuela esta. Muy lindo. El charqui es una preparación ancestral. Antiguamente se preparaba con carne de llama o guanaco. En la actualidad mayormente se la realiza con carne de res. La carne cruda es secada al sol con sal. Esto permite conservarla sin refrigeración por mucho tiempo, quedando con una textura deshidratada. Para cocinarla, se la hidrata con agua y se la prepara generalmente en caldos. Aprendió a hacer tamales. A mi abuelita. Ya desde chica aprendió. Claro. Después de mi abuelita era mi mamá. Mi mamita le decía yo, pero era una hermanita de mi papá. Y ella hacía. Y yo hacía con él, seguía haciéndolo con él. Después ella ya se ha ido. Imagínate que de lo que estás viendo son todos elementos autóctonos. Yo creo que lo único que cambia es la carne en lo que es el animal que procede. Porque lo que yo calculo que viste que el chancho, el monte, jabalí, todas esas cosas fueron introducidas en América. Y antiguamente los aborígenes ya hacían charqui, pero de llama. Claro. Y son todos productos autóctonos de la zona. Tenés el maíz, las papas y el charqui. Calculo que no hay modificaciones. Siempre son 2 días para hacer esto. No es de un momento a otro. Es muy particular el sabor que le da el charqui. Entonces no hay otro lugar donde... Es muy difícil que consigas otro lugar que hagan así. Puede ser que hay... Puede ser, no te digo que soy el único, porque seguro que hay otros que lo hacen igual. Y para que sin conocernos hacemos la misma receta y... porque como te digo, a mi creer es algo ancestral de siglos y siglos. El charqui, esta carne, al ir al alambre para secarse, va con sal, mucha sal. Y ahí larga el jugo y la carne se seca, los demás se secan. Y ese es el charqui. Y ya cuando está seco ya uno lo guarda, ¿ves? En bolsa así, para cuando uno necesita. ¿Cómo lo aprendió usted a hacerlo? A mi abuelita. ¿La viste esa foto que está en la sala allá, a la entrada? A la entrada. Sí. Esa es mi abuelita. Sí, se parece a mí, ¿no? Sí, es parecida. Bueno, ella era una señora peticita nomás, blanconita. Y ella, desde chica que yo era, ella me sabía llevar, donde la llevaban a hacer empanada, me llevaba y ella me enseñó. Chiquita, ella aprendió a llenar las empanaditas y bueno, a repulgarlas. Ella hacía cosas dulces, saladas, hacía pan casero, vendía. Yo sabía llevar en canasto en la cabeza, sí. Me iba a entregar el pan. Ella hacía para los negocios pan casero. Y ella me ponía el canastito en la cabeza y yo me iba llevando para entregar. En la actualidad se procesa el maíz en molino, pero Kirka nos muestra cómo lo hacían antiguamente. Son elementos de molienda, ¿no? Son molinos de piedra. Mano le llamamos a la piedra, a la piedra con la que molemos, con la que usamos para dar la fricción necesaria, ya sea en la pecana, en la conana o en el mortero. Y ya va quedando la masa, ¿ves? ¿Ves cómo va quedando todo el maíz? La pecana y la conana son utensilios prehispánicos de toda la cocina de América Latina. Se diferencian por la superficie.
La pecana es una piedra plana y la conana es cóncava. Los tamales son rellenos de charqui y un recado o mezcla hecha a base de cebolla de verdeo, huevo duro y papa. Kirka y su familia preparan estos tamales para fechas especiales como las fiestas patrias, en las vacaciones para el camping del sector y eventos sociales. Las personas reservan sus pedidos con días de anticipación para no quedarse sin sus tamales. Antes los preparaba su abuela y él continúa esta tradición. El tamal es una receta latinoamericana. Se lo puede encontrar de diferentes formas y tamaños, y dependiendo de la región varían algunos ingredientes. Ya la prueba, ¿no? ¿Qué será? Aquí decían yo todavía que dice que la sombra de la hormiga. Mira, agua, qué increíble. Claro. Y no, al cabalito y bajata. Sí, ¿no? Sí. En el verano, cuando hay choclos, hacemos humitas y de ahí gracias. Y de ahí, bueno, van quedando. Las más grandes las separamos para armar las humitas dulces y saladas, así. Aquí en la zona, por lo general, se consume la humita dulce más que nada. Salada muy poca. Es el choclo y después lleva una salsa de cebolla y de tomate con pimentón y nada más, es eso. No solo es una receta que se ha enseñado y transmitido de generación en generación. Son costumbres donde cocinar es reunirse, compartir, conversar, reír y disfrutar. Ah, pues ya yo usaba porque bien. Buena. En Salta Capital o aquí también te lo dan así redondo, ¿no? Si vos pedís en algún restaurante, te los hacen así redonditos. Nosotros somos los únicos que aquí en Yo no sabía.